Vamos a dar un repaso de lo que estuvimos viendo en la clase anterior. ¿Cuáles son las recomendaciones para los jóvenes que comienzan su etapa de noviazgo o prenoviazgo, pololeo, le denominan otros? ¿Cuáles son los consejos que se dan? No es prudente que salgan a una edad temprana. Perfecto, no es prudente que salgan a una edad temprana. Muy buenos consejos, Guillo, ¿no? Buenos consejos. Me estaban comentando, no sé si cuando estaba dando consejería pastoral en Puerto Montt hace como 3 años atrás, debe haber sido, 2 años atrás. El, pero ahora los jóvenes, los jóvenes cristianos están saliendo de novios, pero a- solos, a vacacionar a otros países, a otras partes, a otras ciudades. No, es desaconsejado, eso no se podría aconsejar desde la perspectiva cristiana. No es prudente parejas salgan solas a una edad muy temprana. Eh, ¿Qué más? ¿Qué otros consejos estuvimos viendo? ¿Quiénes son los responsables de orientar Los a los jóvenes? padres deberían instruir a los hijos. Perfecto, los padres. Prevenir a sus hijos para evitar las tentaciones. La iglesia también debe enseñar a los adolescentes y los jóvenes. ¿Qué más? Con respecto a la información de la sexualidad, ¿dónde recurrir los niños, los jóvenes, preadolescentes? A sus padres. Exactamente. Los padres. Si los padres no tienen instrucción, no tienen conocimiento acabado acerca del tema de la sexualidad, ¿qué pueden hacer los padres? Para responder las preguntas a sus hijos. Debían instruirse y buscar información en Perfecto, libros o en charlas, etc. perfecto. Buscar información en libros y autores que sean, por supuesto, cristianos y de la línea conservadora. Bien. ¿Cuáles son los motivos insuficientes para contraer matrimonios? Motivos insuficientes para casarse. Compadecerse el uno del otro. Muy bien, compadecerse el uno del otro. ¿Qué más? Para escapar De la soledad. de la soledad también es un motivo insuficiente. Y también, ¿cuál es el otro motivo Presión insuficiente? social. La presión social, claro, para no ser diferente a los pares o la sociedad, los compañeros de curso, en fin. ¿Qué más? Otro motivo insuficiente. Escapar de un hogar infeliz. También, para escapar de un hogar infeliz. También es un motivo insuficiente aquello. Y la otra, la más indigna de todas, Experimentar. experimentar la vida conyugal y si no funciona, termina la relación, Dios mío. Y así se casa la gente incrédula actualmente. Experimentar la vida conyugal, si no funciona, se separa. Y así en la vida acumulan 2, 3, 5 casamientos. Está en la misma época de los romanos. ¿Cuáles son las características de la persona que pudiera llegar a ser un buen cónyuge? ¿Cuáles son esas características de alguien que podría llegar a ser un buen cónyuge? Lo primero que tiene que hacer aquella persona debe ser, Que sea creyente y de la misma doctrina. perfecto, que sea creyente, más o menos de la misma doctrina, muy bien. ¿Qué más? Que pueda Ser alguien a quien respetar y admirar. respetar y admirar, muy bien, excelente. ¿Qué más? Otra característica de la persona que pudiera ser un buen cónyuge. Debían tener ideales parecidos. Muy bien, ideales parecidos. ¿Qué más? Con el que se sienta cómodo y se comparezca. O sea, es lo mismo que comparta el estar juntos como más importante. Exactamente. Se sientan cómodos, se complazcan en estar juntos. Muy bien. Más o menos De la misma edad. de la misma edad. Si alguien es mayor, ¿quién debería ser un poco mayor? El varón. El varón, un poco más mayor. Muy bien. Bien, eso fue lo que estuvimos viendo. Los consejos para que
a los jóvenes que se le pueden dar en la etapa del noviazgo, conocerse bien el uno al otro. Las parejas que tienen conflicto en el noviazgo no están preparadas para casarse, si tienen conflicto en el matrimonio no están preparadas todavía. Es un periodo en que las dos personas pueden charlar acerca de sus ideales, valores y metas. No es una licencia para acariciarse. Los pilares también muy importantes para la compatibilidad. ¿Cuáles son estas en el matrimonio? ¿Cuáles son esos pilares muy importantes en el noviazgo? Espirituales o no. Muy bien, espiritual. ¿Qué más? Química. Ah, la química, por supuesto que sí, la química. Y Amistad, la amistad. Y el otro, el compañerismo. el compañerismo. Muy bien. Eso fue lo que tuvimos bien entonces en la clase anterior. Y ahora vamos a escuchar inmediatamente la disertación de nuestro hermano Luis, que tiene preparado. Antes de continuar con lo siguiente, que tiene que ver con la adolescencia. También tomado del libro de texto de Pablo Job, El pastor como consejero, del año 1981. La edición de este libro, pero él lo escribió en el año 78. Va a utilizar la presentación, hermano Luis, ¿verdad? Bueno, Pablo, buenas noches, sí. Buenas noches, hermano Luis. Ya, Está automático, hermanos, para llegar. Cualquier hermano puede compartir en ya. automática. No sé si se ve ahí. Correcto, ahí se ve muy bien. ¿Se ve bien o hay que agrandarlo un poquito más? Tendría que ser comenzar a hacer la presentación. ¿Ahí? Ahí está bien. ¿Ahí sí se ve bien? Ya. Correcto, se ve la pantalla completa. Ya. Bueno, hermano Pablo, estimados hermanos, pastores, no sé si hablar. Esto, bueno, si no los hay, que así sea. Esto, que el Señor nos bendiga en esta hora. Esto, bueno, me toca hacer una presentación, una disertación del libro Introducción a la Psicología Pastoral, del autor Dr. Ezra Betancourt. Me toca exponer del capítulo 5, que tiene relación con las técnicas de aconsejar. Estas técnicas de aconsejar, en este capítulo habla alrededor de 9 técnicas, y vamos a ir viendo de a una en resumidas cuentas. La primera, la técnica no directiva, creo que en alguna clase la vimos. Esta técnica dice que tiene la forma de que enseña a la persona que tiene dentro de sí misma la solución de su problema, ¿ya? Por otra parte, el énfasis en escuchar y dejar que la persona resuelva su problema. La persona afectada, en este caso, describe su problema por una parte y toma la decisión de salir adelante. El pastor es como un guía, ¿no es cierto? Como una persona que ayuda a la persona a salir de su problema y, por otro lado, a buscar la raíz de la situación en la que se encuentra la persona. La técnica directiva es un poco diferente, que en este caso es el pastor un poco el protagonista o el asesor, como le pudiésemos llamar, el responsable de escribir, de escudriñar el problema propiamente tal de la persona que va a pedir un consejo. Obviamente con la ayuda del filigrés o del aconsejado. La técnica número 3 es la técnica de asesoramiento en crisis. ¿A qué se refiere esta técnica? Es una técnica que pone énfasis en el rol del pastor o el líder o la persona que va a aconsejar cuando hay situaciones difíciles que impactan a la familia o al individuo en forma sorpresiva, ¿ya? Sin aviso. Por ejemplo, bueno, ahí la vamos a mencionar. ¿Ya? Son situaciones donde las personas o las familias se ven afectadas
por esa situación sin aviso, y las consecuencias de esa crisis son graves, son así como espontáneas. Dicho lo anterior, ¿cuál serían, por ejemplo, esas situaciones que serían como sin aviso, espontáneas, y que de una y otra manera tienen estas consecuencias a lo mejor más difíciles de soportar o de aceptar? Por ejemplo, la hospitalización por una enfermedad, ya sea de la persona que está pidiendo el consejo o de un familiar. Las incapacidades, ya de poder resolver algo o de poder tener alguna situación en particular. Por ejemplo, el abuso físico o ultraje, por ejemplo, no sé, el maltrato, por ejemplo, de niños, de adultos, las mismas violaciones, por ejemplo, que no son menores, son situaciones que afectan a una familia o a un individuo en particular. Los embarazos, por ejemplo, lo que recién un poquito ahí estábamos mencionando, el embarazo fuera del matrimonio, por ejemplo, una adolescente que queda embarazada, una jovencita de 15, que está recién en su etapa quizás de adolescencia, impacta profundamente en el desarrollo y en el crecimiento de su vida. Y no solamente la persona o la joven que queda embarazada, sino también su entorno familiar, y si está en la iglesia también todo el tema. La muerte también es otro elemento de estas crisis sin aviso. La muerte, por ejemplo, de un niño, de un joven, de un adolescente, de un hijo, de un padre. Hay un dicho que se usa mucho, que nosotros los hijos, relativamente, no sé si todos, pero estamos siempre preparados para que nuestros padres se vayan primero. Pero al revés, un padre nunca está preparado para que un hijo se vaya de esta tierra. Pero son situaciones que suceden, y hay que estar preparado para eso. Por otro lado, también el divorcio, no solamente quizás en el ámbito quizás secular de la gente, quizás a lo mejor que no es de iglesia, esto también pasa también dentro de las iglesias, los divorcios, las separaciones. Impacta rotundamente en primera instancia en los cónyuges, y por sobre todo en los hijos cuando son pequeños de menor edad. Y además también en el entorno que se rodea, ya sea la iglesia u otro tipo de organizaciones. Y lo que también son segundas nupcias, ya sea por el tema de quizás a lo mejor de una separación, la otra persona toma otro rumbo. También hay situaciones de crisis cuando se habla de segundas nupcias. Por ejemplo, cuando un matrimonio ya uno de los dos tiene hijos, ya hay situaciones en particulares, hay cuando los niños a lo mejor no aceptan a la otra persona. También son momentos difíciles que atraviesan las personas. La número 4 dice la técnica del doctor, Bonner de ser. Esta técnica pone énfasis en la oficina pastoral, en el lugar físico propiamente tal, que haya un lugar para poder aconsejar a una persona que está pasando una crisis. También menciona sobre tener en lugares estratégicos literatura bíblica, pues la Biblia, el Nuevo Testamento, Evangelios, etc. También menciona sobre que el lugar tiene que llegar en luz, claridad, hay una ventana, y que al pastor o al asesor que está interviniendo le pueda llegar la claridad a su rostro y todo eso. No se permiten interrupciones, por cierto. El pastor debe mostrar, o el asesor debe mostrar esto, que no tiene prisa y sin mostrar ningún gesto de disgusto, con toda serenidad para poder intervenir. Hacer preguntas específicas, escuchar atentamente al filigrés, al aconsejado, y por otro lado no se debe sermonear ni juzgar. La otra terapia tiene relación, la logoterapia. Esta terapia se centra en el concepto del deseo del ser. ¿Ya? Dice que todo ser humano tiene el deseo de hallar el significado de todas las cosas. Por ejemplo, aquí el significado de lo que amas, por ejemplo, lo que necesita, de pagar, lo bueno, es que la persona
logre salir adelante a través de las cosas que tiene, ¿ya? Y que esas cosas buenas que tiene logre su significado. El análisis transaccional. Esta teoría pone énfasis en que en el ser humano hay tres tipos de yo. El padre, el yo padre, que siente y habla y se porta como su padre lo hizo. El yo adulto, el cual clasifica los hechos separándolos de los sentimientos. El yo niño, que siente y habla y se conduce como lo hizo cuando era niño. Ahí hay un pequeño bosquejo de esa terapia. Terapia de la realidad. La número 8 tiene que ver con la conducta del individuo. Busca ayudar a las personas a enfrentarse con la vida tal como es. Ayudarle a enfrentar las consecuencias de su propia conducta. ¿Ya? La realidad. Como aceptarse a sí mismo. Y la novena terapia, que es la racional. Ya ayuda a la persona a través de la razón. Básicamente esta terapia trata los problemas del hombre trata que el resultado de los problemas de las personas es por pensamientos irracionales y que sus problemas son evitables, ¿ya? Hace que su conducta esté de acuerdo con la razón. Sostiene el hombre que puede vivir una vida completa y plena y saludable, ¿no es cierto? Colocando énfasis en la organización, en la inteligencia, en la disciplina de la manera de pensar. ¿Ya? Como que se centra todo en el hombre, ¿ya? Y una de las cosas que el autor menciona acá que es una perspectiva totalmente humanista y que deja fuera el campo divino, la intervención divina. Creo que se me pasó una. A ver. No sé, bueno, parece que se me pasó una, pero bueno. Conclusiones. Para mí, bueno, de lo que pude rescatar del libro, del capítulo, el autor hace un análisis exhaustivo con respecto al comportamiento humano, desde el punto de vista de la psicología, mencionando que es una buena herramienta para poder conocer al hombre en todas sus dimensiones. Y más que encontrar reparos, yo creo que el autor nos desafía a nosotros como cristianos, como creyentes, a tomar en cuenta estas herramientas y estas técnicas. ¿Ya? Y, bueno, coloca énfasis en el conocer al ser humano en todas sus dimensiones para poder realizar una consejería saludable y efectiva. Bueno, y yo creo que todos los autores que hemos leído hasta ahora, la gran mayoría, de lo que más rescato es que siempre, independiente la teoría, independiente el concepto teórico, siempre colocan el énfasis de que Dios al final es el que tiene el control y es el que al final nosotros como consejeros, y también quizá en algún momento también podemos estar en el otro lado de la vereda, como aconsejados debemos dejar de que Dios intervenga en nuestras vidas y en las vidas de las personas. Eso es. Muchas gracias. Perfecto, hermano Luis, muchas gracias por su presentación. Muy bien. Ahí concluimos entonces. Importante la forma de clasificar los distintos tipos, estilos y técnicas de consejería que da esta autora. Betancourt, un clásico de la consejería pastoral. Ahora están apareciendo otros autores más nuevos. La consejería se da de manera espontánea. La semana anterior del 18 estaba predicando en la Plaza de Armas acá en Osorno. A las 4 de la tarde estaba predicando. Y después tenía que irme a la de Yungay. Pero se me acercó un caballero y me dijo que quería conversar conmigo. Entonces lo escuché atentamente todo lo que me estaba comentando. Pero la conversación era
era en ocasiones incoherente, me di cuenta. También era monopolizaba la conversación, solamente hablaba él. Lo dejé hablar porque se supone que hay que escuchar. Y me comentó, después de darle tantos rodeos, todo lo que estamos viendo acá es lo que, lo que identifico con este caballero de los rodeos, le da el rodeo al asunto, y después, ya después de darle varios rodeos, va a hablar acerca del grano que quiere preguntar, pero habló acerca de muchos temas, de su trabajo, de su niñez, de su casa, de la actividad que había hecho ese día, de sus gustos también, y después ya habló, pero después de como 15, 20 minutos, habló del tema que quería comentar. Y el tema era de problemas matrimoniales, de 10 años con conflicto en el hermano, se enríe el hermano Vicente. Después de 10 años tenía conflicto en el matrimonio. Con su hijo eran evangélicos, la esposa y también el hijo eran evangélicos. Y no habían llegado a la violencia intrafamiliar física, pero sin embargo verbal. Él no era creyente en el sentido de estar convertido, cree las cosas de Dios, pero no está convertido. Su esposa sí, el hijo igual. Es grosero, hablaba palabras groserías, insolencias. Y parece que tiene un carácter temperamental también. Pero 10 años que está en conflicto en matrimonio. Todos los días hostigamiento. Cuando hay conflicto en matrimonio no se puede escuchar solamente a una persona. Había que escuchar también a la esposa. Como eso fue espontáneo, se dio en la plaza, estamos ahí en la plaza de armas conversando en una banca. Entonces no se podía conversar con la señora. Pero le pregunté, sin embargo, a él, si implementar la técnica esta la técnica no directiva, pensando que él podía eventualmente tener la solución a su problema. Le pregunté, ¿cómo usted podría solucionar este problema? No lo sé, esto no sé si tendrá solución, no tenía la solución a su problema. Después le pregunté si, claro, me costó preguntarle porque él no monopolizaba la conversación, hablaba encima y cortaba la conversación, muy, muy difícil conversar con él. Ya llevamos como una hora, yo quería ir a predicar a Yungay, después ya tenía que volver a la casa, porque mi esposa tenía que ir a la iglesia, a veces no me acuerdo, a hacer una actividad. Y ya una hora, ya llevamos bastante tiempo ya. Y trataba de hacerle preguntas, ¿y usted le gustaría solucionar su problema? Sí, sí, me dijo, sí, me gustaría. Después le pregunté, ¿y usted contribuiría, colaboraría para solucionar esos problemas? Por supuesto que sí. Y después seguía conversando, evadía y seguía hablando de otros temas. Me costó conversar con el caballero este. Y después ya tuve que cortar la conversación drásticamente porque no me dejaba hablar. Y le dije, le voy a indicar lo que debe hacer. Lo primero, convertirse a Jesucristo porque es el único que le puede ayudar. No va a solucionar sus problemas si no se convierte a Jesucristo. Debe convertirse a Cristo, sí, pero tampoco me voy a volver fanático. Dijo, yo me puedo convertir, pero no me voy a volver fanático. Bueno, no, le faltaba entender esa parte de la conversión. Y luego le dije que debe participar en la iglesia. En mi iglesia voy a Rahue Alto, en otra parte. Y él vivía cerca del centro. Por lo tanto, no iba a ir a Rahue Alto a congregarse a la iglesia. Entonces le dije que se congregara en una iglesia cercana, que donde se sintiera cómodo, conversara con el pastor y, y que fuera la asesoría, consejería pastoral, a sesiones pastorales, que fuera él privado y después que llevara a su esposa a conversar, porque estos asuntos no se solucionan, solo tiene que llevar a su esposa. Y luego tiene que tratar de solucionar sus conflictos, de hacer todo lo que poner y colaborar para solucionar sus problemas, pero tiene que convertirse primero, de lo contrario no va a poder solucionar ese conflicto. Y después siguió hablando muchas gracias, digo, siguió hablando de otros temas, después ni siquiera le pude dar la mano para despedirme, o orar para despedirme, finalizar formalmente una sesión de consejería pastoral que se dio improvisada en una prédica en la plaza al aire libre. Eh, Tuve que incluso tocarle el hombro porque yo tenía que irme después a la plaza de Yungay. Y prácticamente quedó hablando solo el caballero porque seguía hablando después cuando yo me iba retirando. Pero no, estaba muy, muy ansioso, no sé si era normal o no, pero estaba muy, muy, muy ansioso, muy temperamental también. Pero ahí traté de aplicar lo que hemos visto en clase también, esto de los rodeos también lo vi ahí.
se dan espontáneos. Usted puede predicar también cuando va con la iglesia al aire libre, o salir a alguien pidiendo ayuda también. O en cualquier contexto, en el trabajo también alguien puede acercarse y decirle, puede ser problemas espirituales también. Siento necesidades de acercarme a Dios, ¿cómo lo puedo hacer? Se van a acercar a un creyente. Se dan espontáneos, se dan natural. Por eso es importante la consejería pastoral, que todos los creyentes lo tomen, por el simple hecho de que somos todos ministros de Jesucristo. Todos somos responsables de llevar a cabo la misión que Cristo nos encomendó. Muy bien, vamos a trabajar entonces el otro punto que tenemos que ver ahora, de la parte de la adolescencia. Disertaba también, pero el hermano David no puede. En otra oportunidad. La próxima clase diserta el hermano David. ¿Qué es la adolescencia? ¿Qué más está? A ver acá. A ver, no. Hermano Vicente está aquí. Estaba también el hermano Alexis Macé, pero. Acá está, acá abajo está. Ya, ahí lo vi. Ya disertó el hermano Alexis Macé, parece, todavía no. Sí, profe, Perfecto. ya me tocó, Muy bien. antes del 18. Perfecto. ¿Qué es la adolescencia? Es la etapa en que se fijan las metas de la vida y en la que tratan de establecer se trata de establecer la propia identidad de la persona, del individuo. En esta etapa los jóvenes se ven obligados a tomar decisiones que son trascendentales y que le van a afectar para toda la vida. También la adolescencia es la edad de lo nuevo, del cambio y de la inestabilidad emocional. Los aires de grandeza se caracterizan en los jóvenes. Se creen grandes, que son capaces de hacer grandes hazañas, extraordinarias hazañas. En los momentos también de desaliento, de depresión. Este proceso comienza con la pubertad, de los 12 a los 13 años para las niñas, entre los 14 y 15 años para los varones. Se sabe más o menos la edad en que comienza, pero cuándo termina o cuándo se acaba, no se sabe muy bien cuándo termina esta época de la adolescencia. Algunos dicen que termina entre los 18 años, 18 o 19 años. Otros indican que la adolescencia termina entre los 22 y los 24 años. Es bastante estos 24 años, ¿eh? 22 a 24 años. En otros casos, algunos dicen que no, todavía no termina. Llevan 40 años, todavía no termina esa etapa de la adolescencia. Pero no se sabe exactamente cuál es la edad en que termina. Y la época de la adolescencia es el periodo de la crisis religiosa, la crisis espiritual. La mayoría de los hijos de los creyentes toma la decisión de seguir a Cristo en esta época o de abandonar la fe de sus padres. Por eso es que es preciso que el consejero sepa cómo ayudar espiritualmente al adolescente y cómo ayudar también a los padres a comprender a los adolescentes. Esta es la etapa crucial, donde se producen las mayores conversiones a Cristo y donde se producen las mayores deserciones de la fe cristiana en las iglesias cristianas. ¿A qué edad se convirtió, a ver, hermano Alexis, hermano Vicente, hermano Luis, a qué edad se convirtieron a Cristo? Que ustedes recuerden. Yo, profe, como los 24, 24 años, ¿eh? 23, 24 años. Ya, Sí, yo era católico. correcto. Venía de familia católica. De hecho, hice la confirmación, la comunión. Hasta le ayudé al curita a hacer la misa. Muy bien. Cuando era joven. Era un acólito. Era un acólito, sí. Cuando tenía como 15 años. Ya, Es que estudié en un colegio católico. Entonces, igual ahí nos pedían a nosotros como estudiantes. En ese tiempo se llevaba mucho lo que es el catolicismo en los colegios católicos propiamente. Hoy en día ya no se exige tanto, pero antiguamente sí se exigía. Pero a los 24, 23, 24 años conocí al Señor. muy bien, ¿eh? La época
de la crisis religiosa, la crisis espiritual. Hermano Luis. Hermano Pablo, hermanos, bueno, en mi caso, yo nací dentro del, como decimos nosotros, la cuna del Evangelio, pero tuve un encuentro con el Señor a la edad de los 20 años. 20 años tenía cuando tuve ese encuentro que, como dice uno, desde ahora para adelante, nomás como se dice. Pero antes de eso, toda mi adolescencia fue como inestable. De hecho, de muy niño, yo rehusaba ir a la iglesia, de muy pequeño. Y como tuve una crianza de hombres de campo, ellos eran los que mandaban y listo, aquí se hace lo que dice el papá y todo. Pero no fui un joven rebelde ni nada por ese estilo, solamente de que no me gustaba nomás el tema de las iglesias y todas esas cosas. Pero como a la edad de los 15 tuve como un pequeño preencuentro, pero a la edad de los 20 años fue más intenso en mi vida. De hecho, tuve experiencias espirituales sorprendentes que son las que hoy día me han marcado hasta los días de hoy, gracias a Dios. Y si Hechos de los Apóstoles menciona el bautismo del Espíritu Santo, es una de las cosas que a mí me pasó. Entonces, bueno, también eso hace que hoy día estemos acá también. Sí, correcto. Mire, dos testimonios en esa edad, de la adolescencia. ¿Quién más? El hermano Danay, la hermana Belén. Yo me convertí cuando cumplí 16. Y a esa edad me entregué al Señor. Y antes de eso no practicaba ninguna religión y en realidad a esa edad ya casi no creía en Dios, así que por una enfermedad de mi madre me convertí. Y hasta el día de hoy. Mire, tres testimonios ya de la misma edad, en la época de la adolescencia. Y la hermana Belén está, ¿o no? Sí, sí. Yo me convertí a los 12 años. 12 años Fue, también. sí, fue por el mismo periodo de la enfermedad de mi mamá y como decía mi hermana, nosotros no practicábamos nada, éramos mundanos, por así decirlo. Claro, Así claro. que, claro, nos invitaron a una campaña y ahí nosotros ya aceptamos al Señor. Mire, hermano, entonces estamos en la época aquí en esta etapa de la vida de la adolescencia, es el momento para que se produzcan las conversiones en masa. Porque donde se producen las conversiones, las crisis religiosas, la crisis espiritual, me convertí yo a los 17 años. Y el hermano Vicente, yo creo también, en la edad de la adolescencia, el adolescente del hermano Vicente. Yo sí, a los 10, va a haber algo súper rápido. Yo no creo que existe la cuna cristiana, pero soy hijo y nieto, bueno, soy nieto de pastores. Crecí en la iglesia, no fui parte de la iglesia, fui congregado, claramente estuve muerto 17 años y también me convertí a los 17. Mire, vea, todos, todos nos convertimos a Cristo en esta edad de la adolescencia, por eso es que este momento es a la mayor cantidad de personas que hay que predicarles es a los adolescentes, y donde se debe enfatizar también la experiencia con Dios a los hermanos de las congregaciones cristianas en la época de la adolescencia, 12 hasta los 24, 25 años, donde se producen las mayores conversiones, los que están dentro de la iglesia, compromiso y conversión a Cristo, porque están ahí pero no están convertidos, con la finalidad de evitar que se vayan al mundo y se pierdan, y escasas posibilidades de que vuelvan nuevamente. Y los que están en el mundo, que se conviertan y conozcan al Señor. Todos nos convertimos, todos los que estamos acá nos convertimos en la época de la adolescencia. Se produce en la época de las crisis religiosas. Es un momento muy, muy importante esta época, entonces. En este periodo, bueno, se produce la crisis religiosa, espiritual, se producen cambios en los adolescentes. Estos cambios no ocurren de manera uniforme. La primera etapa de la adolescencia, entre los 11 y 15 años, se caracteriza por un
repentino brote de crecimiento. Aumenta el peso, la estatura. El crecimiento más rápido ocurre en la pubertad, entre los 12 años para las niñas y los 14 años para los niños. En el espacio de un año, el joven aumenta hasta 12 kilos de peso y puede crecer de 10 a 12 centímetros. Parece tener un apetito insaciable también. El corazón crece más rápido que las arterias. Resulta así entonces en un aumento de la presión arterial. La desigualdad del crecimiento se observa en el desarrollo del rostro, de los músculos, de los huesos. Crecen todas estas partes del cuerpo del ser humano de manera desproporcionada, no uniforme. Por eso es que somos torpes cuando teníamos esa edad. En caminar, en sentarnos, se nos caen las cosas. Porque nuestro cuerpo crecía de manera desproporcionada, no de manera uniforme. Estos cambios físicos afectan su estabilidad emocional también. Oh, claro que sí, pues, el estado emocional. Yo me acuerdo cuando tenía, a ver, sí, de los 17 años, cuando me convertí, me gustaba leer el libro de Eclesiastés, porque estaba en una etapa típico, yo creo que usted igual lo ha experimentado cuando tenía esa edad de parecer que uno hubiese un sentido en la vida y parece que uno se identifica con el que está escribiendo ahí, de que todo es sin sentido, porque se pasa por esos estados emocionales. Se vuelve irritable también, y voluble, de la alegría a la melancolía, del entusiasmo al desánimo. Cambian de manera muy rápida. El yo del adolescente puede sufrir fuertes golpes también en esta época. Si los miembros de la familia hacen chistes acerca del crecimiento o de la torpeza del joven, va a acomplejarlo, le va a afectar su estado emocional. En ambos sexos, una secreción aceitosa a menudo tapa los pequeños conductos de la piel, del rostro principalmente se producen espirillas, granitos y olores corporales. Parecen aletargados y perezosos o flojos. Su falta de aplicación, apatía general, se debe al hecho de que toda la energía que están empleando los jóvenes lo ocupan en su crecimiento. Por eso es que duermen hasta largas horas del día, hasta las 11, hasta las 12 del día. No sé si alguien ha dormido hasta la 1. Y después el resto del día se arrastran por la casa, dicen los que comentan los cambios físicos que ocurren en el adolescente. El crecimiento se relaciona con el desarrollo del sistema reproductor. Los cambios sexuales pueden clasificarse en dos categorías. Los primarios tienen que ver con la maduración de los órganos sexuales y los secundarios se refieren a los cambios físicos que no están relacionados con las partes genitales. En el caso de los varones se ensanchan la espalda, en el caso de las jóvenes las caderas. Esos son los cambios físicos que se producen en esta época. También el joven en esta época comienza la búsqueda de la realidad, a hacerse preguntas filosóficas. Comienza a cuestionar también en esta etapa de la vida. El adolescente quiere descubrir por sí mismo la realidad a su alrededor. Va dejando el mundo de las fantasías de la preadolescencia y piensa mucho más en lo práctico. Se comienza a desilusionar de las personas que antes admiraba. Ahora las ve tal como son verdaderamente, realmente como son, ya no con admiración, sino como lo que son realmente. Comienza a racionalizar para conocer y juzgar lo que escuche, lo que lee. Ahora comienza entonces a evaluar, a juzgar, a comenzar a ver el mundo desde una perspectiva crítica. Comienza a evaluar la fe cristiana. Una investigadora cristiana señaló que entre los 12 y los 17 años de edad, el 75% de los varones, de los alumnos de la escuela dominical, y el 65% de las mujeres abandona la escuela dominical para nunca más regresar. Por eso es importante conservar a los jóvenes en esta época y ganar a los jóvenes incrédulos durante esta época de la adolescencia. Si el adolescente no ha tenido la experiencia de salvación, es muy vulnerable a las dudas. La existencia de Dios, la inmortalidad, no son preocupaciones fundamentales de muchos adolescentes.
el énfasis en esta época entonces de la adolescencia es la experiencia con Dios, el encuentro con Jesucristo, la experiencia de la salvación, que experimente el nuevo nacimiento. Por eso que en esta época de la adolescencia se deben realizar las campañas evangelísticas, los retiros espirituales de los miembros de la iglesia, invitar a personas que no van a ninguna iglesia, en los retiros espirituales, sermones o charlas para los jóvenes, para necesidades de la juventud, pero también mensajes evangelísticos. Después que terminan las campañas, los mensajes evangelísticos, cuando estén en la playa, por ejemplo, o estén jugando a la pelota, se sientan en el pasto a descansar por un breve instante, el consejero, los líderes de ese campamento de jóvenes o de ese retiro espiritual preguntarle acerca de su condición espiritual, de su compromiso con Dios. ¿Has experimentado el nuevo nacimiento? ¿Has experimentado a Cristo en tu corazón? ¿Has hecho la oración del pecador? ¿Te has comprometido con Cristo realmente? Esta es la oportunidad para que te comprometas desde hoy en adelante con Jesucristo y experimentar el nuevo nacimiento. Invitarle ahí mismo a hacer la oración del pecador. El Luis Palau, yo creo que fue Luis Palau que leí en el libro de una biografía, autobiografía de él mismo lo escribió. Él se convirtió así. Era bautista él, en Argentina. En un campamento de jóvenes alguien se le acercó, su profesor de escuela dominical. Fue en un campamento, no fue en la escuela dominical. Y se le acercó, él estaba sentado en un... No creo que haya confundido los personajes, pero me parece mucho que es Luis Palau. Estaba sentado en un árbol que había caído. Se le acerca al profesor de la escuela dominical y le pregunta acerca de si ha nacido de nuevo o no, en la época de la adolescencia. Pablo Hoff, el escritor que hemos utilizado, ¿no?, en el Instituto Bíblico, también en un campamento para los niños, tenía 5 años de edad. Imagínense, 5 años de edad. Mi hijo tiene 5 años y medio, ahora en enero cumple los 6 años. Increíble lo que cuenta Pablo Hoff, la experiencia de Pablo Hoff. A los 5 años, él tomó la decisión de convertirse a Jesucristo. Sirvió hasta el final, hasta los días de su muerte. Eso es lo que se debe proporcionar a la iglesia, a los jóvenes, en esta edad de la adolescencia. Para que se conserven en la congregación cristiana, para que se comprometan con el Señor. La responsabilidad de los padres en la época de la adolescencia. Paciencia. Esa es la característica que deben reunir los padres, la paciencia. En cuanto a las dudas de los adolescentes, tienen muchas dudas. No sirve la respuesta dogmática. La Trinidad. ¿Por qué la Trinidad? Porque la iglesia lo dice así, la Trinidad. Porque todos los creyentes creemos eso. Se debe fundamentar, porque ahora ya piensan de manera racional, evalúan la fe. Está el espíritu crítico. El espíritu crítico no es negativo, no es contrario a la fe, sino que es un vehículo, es una herramienta, un medio para fortalecer y consolidar la fe. No deben tenerle miedo a las preguntas de los jóvenes. No se debe discutir acaloradamente con ellos, porque la otra característica que deben reunir los padres con respecto a los hijos es la empatía. Primero la paciencia y la otra la empatía. Bueno, la paciencia, empatía, comprensión son los requisitos de los consejeros cristianos. Y acá los padres. Empatizar, ponerse en el lugar de los jóvenes. Bueno, no es muy difícil porque también nosotros fuimos jóvenes, pasamos por esa etapa. Los hijos preguntarán sobre la existencia de Dios, sobre el pecado, entre otros temas. Si los hijos preguntan, estimados hermanos, o los jóvenes de nuestras congregaciones tienen estas preguntas, ¿cómo yo puedo saber que Dios existe? ¿Cómo le podríamos ayudar? Argumentos tomistas. Muy bien, los argumentos tomistas, lo que diga en Teología Sistemática 1, los argumentos de la existencia de Dios, ¿cierto? Ahí está. Proporcionarle los argumentos de la existencia de Dios, pueden ser en charlas, pueden ser en una prédica también, en la escuela dominical, se le puede proporcionar un libro, porque recuerde que en esta época está el raciocinio ya ha crecido, ha desarrollado el espíritu crítico, está presente, ahora evalúa, juzga, critica, y comienza a leer. Entonces se le deben proporcionar los libros, ¿no?
Si tienen estas dudas tan importantes como la existencia de Dios, se les debe recomendar un libro de apologética. Ya ese es un medio para comenzar ya a fomentarle el hábito por la lectura, porque antes yo no leía absolutamente nada, me daba flojera leer. Leía muy lento, hermano. Hasta la enseñanza media me convertí a Cristo a los 17 años, comenzó el interés por la lectura, pero fue por una necesidad, porque quería saber acerca de la escatología, de los acontecimientos finales. ¿Qué ocurría en los acontecimientos finales? ¿Cristo viene antes o después de la gran tribulación? ¿Hay un milenio o no hay milenio? Esas eran mis preguntas. Me compré el libro y comencé a leer bastante. Pero fue por necesidades, por curiosidades intelectuales. Gracias a los libros entonces me ayudaron a consolidar, a fortalecer mi fe cristiana. A los jóvenes entonces se les debe proporcionar estas ayudas, la literatura apologética sobre la existencia de Dios, todas las preguntas que cuestionen la fe. La Biblia, la formación de la Biblia, por qué estos libros, por qué no otros libros, cómo yo estoy seguro de que la Biblia está en lo correcto, no está equivocada, porque han sido tantos años, y la experiencia indica que cuando se pasa de boca en boca se deforma el contenido sagrado. Todas esas preguntas van a surgir durante esta etapa. Se les debe proporcionar, y para que él busque la respuesta, porque uno aprende más cuando uno mismo investiga un asunto, y uno mismo encuentra la respuesta a sus interrogantes. Así se aprende mucho más, queda más retenida la información en nuestro cerebro. Por lo tanto, se le deben Profesor, proporcionar los libros a estos jóvenes. ¿Sí, hermano Alexis? también estaba pensando que los colegios también son entidades que generan y crean la duda en el adolescente. Así Que es. muchos profesores que tratan de inculcar muchas veces sus conocimientos y que no son cristianos, entonces tratan de crear esa duda en nuestros niños. Perfecto. Por eso que es importante en los estudios bíblicos, en las escuelas, en dominicales, entonces pasar temas de apologética, argumento de la existencia de Dios, evidencia de la inspiración de las Sagradas Escrituras, entre tantos otros temas que sean necesarios abordar. Es decir, temas de apologética. Se deben dar temas de apologética en nuestras congregaciones para prevenir, para anestesiar, como medios profilácticos, dicen los médicos, de las infecciones futuras que podrían proporcionarle los profesores más universitarios que la enseñanza media. Los universitarios son primer día de clase a los jóvenes, el profesor de psicología comienza a presentar ya, ¿no? A hacer psicología, a pasar el contenido de su clase, de su curso, sino que comienza a presentar o integrar temas del materialismo histórico, por ejemplo, de la teoría de la evolución. Le comienzan a martillar a los jóvenes para cuestionar la fe cristiana. Eso lo dice un apologista, William Lane Crane. Dice, estos profesores de las universidades les encanta martillar y machacar a los jóvenes de 18, 19 años que llegan a las universidades, que son de las iglesias cristianas, cuestionando su fe, para desestabilizarlo de su fe. Pero es cuando esta misma gente, estos mismos profesores, se enfrentan a uno de sus pares, es decir, a otros profesores universitarios como William Lane Crane, no saben cómo responder, dicen, porque no están comprometidos con su área. William Lane Craig, ellos son doctores en apologética, han sacado su doctorado en apologética, son especializados en apologética. En cambio, el otro son especializados en sus temas, simplemente lo conocen de manera superficial porque escucharon a un profesor, leyeron un libro, vieron un video, un reportaje, unos artículos por ahí, y eso es todo. Pero en cambio, los otros han estudiado un tema, pero profundamente, a cabalidad. Por eso dice, después cuando se enfrenta a uno de sus pares, no saben cómo responder, señala este autor. Apologética, tengo un libro muy importante, hermano, si ustedes tienen la oportunidad de comprarlo. ¿A dónde está ese libro? Aquí tengo los libros. Aquí está, La Fe Razonable. Este libro deben adquirirlo, muy importante, La Fe Razonable. Ahí está. De William Bueno, Pablo, Lane Craig. Voluminoso, ¿eh? Pero vale la pena leerlo. hermano Pablo, Sí, hermano Luis. eh,
no sé si, bueno, en algún momento me gustó mucho lo que usted está mencionando ahí con respecto a estudiar libros de apologética. eh, en algún momento podías enviarnos algún listado así como de libros que uno pudiese leer y prepararse para temas con los jóvenes. Me gustó mucho esa parte, la que mencionó usted. Sí, es una materia que incorporé para el próximo año, hermano. No, no estaba incluida Ah, en ya. la malla curricular, pero lo Pero incluí para para el... ir avanzando en alguna literatura. Bueno, recién mencionó ese libro, pero ahí mándenos un correíto cuando tenga tiempecito ahí, déjelo anotado para que Perfecto, nosotros perfecto, vayamos ahí buscando y poder leer y también ir aprendiendo más. perfecto, no hay problema. No, me voy a acordar. Y si no, se me olvida, me recuerda. Pero lo voy a enviar. Pero muy buena esta parte para ayudar a los jóvenes, para conservar a los jóvenes en nuestras congregaciones. Y evangelizar también, porque la apologética es un medio evangelizador, para evangelizar a los jóvenes de la enseñanza media y los jóvenes universitarios. Un gran medio evangelizador. Los padres entonces deben caracterizarse por la paciencia, por la empatía también. Deben ponerse en el lugar de sus hijos. Los hijos preguntarán sobre la existencia de Dios, el pecado, entre otros temas. Por eso que conviene conocer los temas apologéticos, los libros de apologética. Los profesores de escuela dominical deben estar preparados para responder a estos tipos de preguntas, por lo que pareciera ser errores en la Biblia o contradicciones en la Biblia, la compatibilidad entre la fe y la razón y la ciencia, en fin, todos estos temas deben manejar los profesores de escuela dominical. Idealmente, Dios mío, ayúdanos, Señor, para que nuestras iglesias, los profesores de escuela dominical, estén preparados para responder a todas estas preguntas, que hayan estudiado, por ejemplo, algunos años, algunos semestres en los institutos bíblicos para responder a todas estas preguntas, porque eh, tiene consecuencia eterna estos temas, hermano. Si no se responde de manera satisfactoria, un alma es que se extravía y se pierde, y escasamente se va a poder recuperar. Por eso somos responsables los que estamos en la escuela dominical, los predicadores, los profesores de escuela dominical, estudios bíblicos también. Somos responsables de dar respuestas satisfactorias de aquellos que demanden la fe, de la esperanza que está en nosotros, de acuerdo a la exhortación de Pedro en una de sus epístolas. Bien, paciencia, comprensión y estudiar libros de apologética. Estos son los requisitos de los padres para responder a sus hijos durante este periodo. Pero también en la época de la adolescencia se produce un desarrollo social. Le interesa mucho saber a los jóvenes lo que otros opinan acerca de él, especialmente lo que opina del sexo opuesto, lo que la adolescente quiere saber, lo que opina el joven, del mismo modo el joven, lo que opina la señorita. Le es muy difícil relacionarse con los adultos, aunque desea ardientemente ser adulto y ser parte o ser aceptado por ellos, pero no puede por la edad, por la inmadurez también, por la timidez o por la torpeza. Tampoco sabe siempre comportarse aceptablemente ante los adultos. Su disposición de ánimo fluctúa entre la timidez, la reticencia, la jactancia, la rudeza. Esta conducta causa molestia en los adultos. Le interesa pertenecer al grupo, la otra característica del joven. Como le es difícil ingresar al mundo de los adultos, busca entonces refugio entre sus pares, también adolescentes. Ingresa al grupo para encontrar aceptación y comprensión que desea. El adolescente que cree que debe adaptarse a las actitudes y costumbres de sus compañeros para ser socialmente aceptables y para estar al mismo nivel de ellos. Adquiere entonces las costumbres, los gustos, las prácticas de los adolescentes, de los otros adolescentes. Por lo tanto, se amolda a sus normas, aun cuando la conducta resultante no agrada a sus padres o viole sus propias convicciones, es decir, la necesidad social que tiene el joven puede incluso sus prácticas, las actitudes ir en contra de sus propias convicciones, su propia conciencia, incluso por la necesidad de ser aceptado dentro de un grupo. Por eso es que en las iglesias se le debe dar oportunidad a los jóvenes para que se integre dentro de un grupo. En nuestras iglesias se caracteriza por, están los coros, ahí se integran normalmente, o
bueno, si no están en las actividades diarias de la iglesia, los coros, por ejemplo, los jóvenes también salen a jugar al fútbol, a la pelota, con sus pares cristianos, porque si no tiene amigos cristianos dentro de la comunidad de la iglesia, por su necesidad natural de ser parte de un grupo, que estar dentro de sus pares de la misma edad, va a buscar entonces a los incrédulos y se va a moldar a las características de los incrédulos. Por eso es que hay muchos jóvenes descarriados, porque su necesidad es más fuerte que sus propias convicciones incluso. Muy bien. Esa es la característica del joven entonces. El grupo le brinda al joven la oportunidad de adaptarse socialmente. Le interesa independizarse del dominio de sus padres. El grupo le ofrece seguridad social y escape de los controles paternos. Le proporciona un estado social legal y privilegios dentro de su grupo. Le interesa asociarse con otros jóvenes de la misma edad. Eso es los cambios sociales que se producen durante esta época de los adolescentes. El sexo y el amor. Sí, hermano Alexis. Estaba pensando con lo que ocurrió con los pingüinos. ¿Se acuerda el año 2006? Sí. Con la revuelta social, esa fue la primera, y ahora la del 2019, hay muchos jóvenes de esta edad Ya. que están involucrados en el estallido Claro, sí, pues. delictual, como lo dicen. Listo. Ya. Bien, interesante ese fenómeno. El sexo y amor entonces en la época de la adolescencia. Con la pubertad la persona siente atracción creciente hacia el sexo opuesto. ¿Qué ocurre cuando son niños? Los jóvenes, los niños solamente juegan entre ellos, entre los niños varones, porque son muy bruscos, son muy rudos. ¿Qué jugábamos nosotros? Me acuerdo, jugábamos a juegos violentos, a las peleas, a las luchas. Quema al túnel también, al oído patada, me acuerdo. No, eran muy, muy agresivos. Las niñas, por supuesto, no se van a juntar con los niños. De hecho, los niños los preadolescentes desprecian a las niñas porque no tienen las mismas características físicas para jugar. Y las niñas se separan de los niños porque los consideran muy brutos, muy rudos, muy agresivos, muy violentos. Pero después, cuando crecen, cambia. Ya la persona siente atracción creciente hacia el sexo opuesto. Son producidos por estas feromonas que le llaman los medios feromonas, creo que se llaman, que son temas biológicos que despiertan la atracción al sexo opuesto, pero eso ocurre durante la época de la adolescencia. También hay una pasión idealizada durante esta época, entre los 12 y 15 años. Este es el enamoramiento de un personaje de una misma edad o algo mayor, a quien puede conocer o no. Se llama amor de la adolescencia o amor pueril. Es la época en que todo el interés se concentra en una persona, en verla, en saber de ella, en nombrarla por cualquier motivo, por cualquier cosa. No es muy terrible esto para los niños, el enamoramiento de una persona idealizada. Esto ocurre durante los 12, 15 años. Se enamoran de las profesoras, las niñas se enamoran de los profesores, se enamoran de un cantante, de algún actor, alguna actriz. Esta es la época del amor pueril o amor de la adolescencia. El amor y la amistad propiamente se dan a partir de los 17 y los 18 años. Según el grado de confianza, el adolescente consultará sobre los temas de amor y sexo con los padres. Entonces los padres deben estar preparados en estos temas, con los profesores también, va a preguntar. Si estos canales están cerrados, si no se le da el espacio para una apertura para hablar de estos temas, con sinceridad, con confianza, se va a buscar información en sus propios compañeros, pero sus compañeros son tan ignorantes como él acerca de estos temas de la sexualidad. O en revistas, en películas. Todas estas fuentes son riesgosamente peligrosas porque son deformadoras de la sexualidad humana, finalmente. Estaba comentando en la clase anterior, con mi esposa fuimos a la librería Que Leo, aquí en Osorno quebró, con el estallido social, le quebraron todas las ventanales, lamentablemente una librería importante esa, y en Temuco fuimos a ver en la sección de los niños,
en esa librería solamente, pero yo creo que en la Antártica, la Feria Chilena del Libro, en todas las librerías deben estar también esta literatura. Ahí estaban los textos, cómo se reproduce, cómo nacen los niños. Hablaba acerca de la reproducción humana y aparecían personajes homosexuales ahí, que se enamoraban, que se querían, dos jóvenes del mismo sexo, y tenían relaciones íntimas, y con los dibujos también, con los propios dibujos animados en esa relación sexual homosexual. Si no le responden los padres, los pastores, no dan estos temas a los jóvenes, van a buscar ahí, se van a ir a alguna librería. Bueno, si les gusta leer, van a ir a una librería, van a ver películas en internet, en YouTube, una multitud de información en YouTube, todo lo que se quiera se encuentra ahí. Y se va a deformar, van a tener una instrucción anticristiana, deformadora de la naturaleza humana, tal cual como Dios nos creó. Por eso es importante que los padres gocen de confianza de sus hijos y los aconsejen bien. No conviene permitirles salir solo hasta que tengan 18, 17 años de edad. Tampoco conviene que comiencen a salir solos o estén siempre en compañía de la misma persona, del sexo opuesto, sin haber tenido trato primero con muchas personas de ambos sexos. Bueno, esto de la iglesia se da naturalmente, no hay necesidad tampoco de orientarlo conscientemente, voluntariamente, porque se da naturalmente en la iglesia. En los colegios también se da porque son colegios mixtos. También el joven busca identidad durante esta época. El joven busca respuesta a preguntas filosóficas. ¿Quién soy yo? ¿Cuáles son mis valores? ¿Qué propósito tengo yo en la vida? ¿Cuáles son mis metas en esta vida? ¿Hacia dónde voy? ¿Cuáles son mis puntos fuertes y débiles? Preguntas trascendentales. Me acuerdo cuando tenía la edad de mi conversión, antes de convertirme andaba buscando la felicidad, andaba buscando, practicaba taekwondo, pensaba que el taekwondo me iba a dar la felicidad, esa satisfacción que andaba buscando. Le pregunté a mi instructor, a mi profesor, no me acuerdo si era instructor o profesor, si era feliz. Andaba buscando eso de la felicidad. Preguntas importantísimas. ¿Cuál es el propósito de mi existencia en este mundo? ¿Para qué estoy en este mundo? Esas son las preguntas de los jóvenes. Los padres y los adolescentes. Bueno, el idealismo, estamos viendo también acá. Los adolescentes admiran cualidades en otros, tales como la valentía, la veracidad, mire, la fe. Se admiran no solamente la valentía, la veracidad, la abnegación, admiran la fe. Si se admira la fe, entonces se despiertan estas cualidades de admiración de la fe. Entonces se deben proporcionar los héroes de la fe, libros que hablen acerca de los héroes de la fe, o los grandes hombres de fe de la Biblia. Aquí tengo, parece, unos libros de biografía de los hombres de fe de la antigüedad. Tiene que estar aquí el libro. Pero hay varias literaturas que hablan acerca de los héroes de la fe, hombres y mujeres de fe en las Sagradas Escrituras. En esa época también de la adolescencia, bueno, me convertí, recuerdo, admiraba a Martín Lutero, Juan Calvino, bueno, todavía lo sigo admirando, Juan Calvino, Enrico Zwinglio, Juan Hus, Wycliffe, Tyndale, John Wesley, el que más miraba, John Wesley, en esa época. Bueno, todavía sigo admirando a esta gente, ¿eh? Bueno, a todos en realidad ahora tengo admiración por pastores, por encargados de obra, por la abnegación que tiene, el sacrificio, el esfuerzo que hacen esta gente, Dios mío, Señor, de servir en una comunidad cristiana. No son pastores, son encargados de obras. Llegan, trabajan de las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, después se van a la iglesia a las 7:30 hasta las 9:30 de la noche haciendo culto, se vuelven a la casa, se acuestan, al otro día nuevamente a trabajar, y así están 2 veces, son 3 veces a la semana, a veces 4 veces a la semana, están asistiendo, trasladándose de un lugar a otro de la ciudad, pagando locomoción colectiva, a veces en el campo. No, son gente admirable. Yo realmente admiro a esta gente, los encargados de obra. Aparte de sus trabajos, trabajan en el Ministerio Sagrado. Es un trabajo pastoral esa gente.
realmente emocionante ver, ver el trabajo, la abnegación de esa gente. Bueno, el poder de Dios que actúa en ellos, es Dios, porque es Dios el que le ayuda, produce el querer como el hacer. Pero se deben hablar, se deben fomentar o despertar la imitación de la fe de esta gente a los jóvenes, porque ellos admiran cualidades de gente, y una de ellas es la fe. Se crean ídolos y se identifican también con ellos. Tienen muy elevados ideales, pero experimentan repetidos fracasos. En esta época también surgen, si se le habla, por ejemplo, de Hudson Taylor, se le habla acerca de Guillermo Carey a los jóvenes, o de las mujeres misioneras. Ellos van a ser misioneros, lo más seguro que esos jóvenes sean misioneros, porque se le está hablando, se está idealizando. No es que se esté idolatrando a los personajes históricos de la fe cristiana, pero la finalidad es inspirarle a imitar la fe de ellos. Tienen muy elevados ideales, pero experimentan repetidos fracasos. Se requieren padres, pastores, maestros de escuela dominical y líderes juveniles que muestren paciencia a los jóvenes, que los orienten, que canalicen su idealismo hacia actividades y proyectos prácticos. Como los jóvenes tienen toda la energía, es donde se pueden ocupar para llevar a cabo estos trabajos evangelísticos. Son grandes evangelizadores. Por eso es que se produce la mayor cantidad de conversiones durante esta época. ¿Cómo llegué a Cristo? Porque un amigo que estaba trabajando yo en el supermercado de empaque en Temuco, de la misma edad, iba a la iglesia en un sector, para las casas. Y él comenzó a hablarme del Evangelio porque un amigo de él le dijo que me hablara a mí, porque me había evangelizado previamente, pero en un momento muy, muy breve. Le dijo que me hablara, y mi amigo comenzó a hablarme todos los días. Me abría un Nuevo Testamento, me cantaba, me hablaba de Cristo, como 2 meses me estuvo hablando hasta que fui a la iglesia de él. Eran jóvenes, y toda esa iglesia era una iglesia bautista en Parque Las Casas. No fui más porque quedaba muy lejos en Parque Las Casas. Después fui a la iglesia católica porque no me dijo a qué iglesia tenía que asistir, me dijo que tenía que ir a la iglesia donde yo me sintiera más cómodo, y como era católico, fui a la iglesia católica. Pero eran todos jóvenes, y todos estos jóvenes, después los pastores me cuentan de esa iglesia, todos los jóvenes traían a otros jóvenes constantemente a la iglesia para que aceptaran al Señor, se convirtieran, y tenía la misma estrategia porque mi amigo me dijo, cuando el pastor diga quién quiere aceptar a Cristo, levanta tu mano, y yo levanté la mano porque mi amigo me dijo que levantar la mano, pasé adelante, hice la oración del pecador y yo recibo a Cristo en mi corazón como mi salvador personal, y después mi amigo me dijo, ahora Cristo está en tu corazón, me dijo, me lo indicó con el dedo, y yo creí cuando me lo dijo que está en tu corazón. Parece que emplea la misma estrategia a todos los jóvenes, pero esa iglesia experimentó un crecimiento durante esa época, pero lo hizo con los jóvenes. Por eso que se deben ocupar los jóvenes en tareas evangelísticas. Y son independientes y buscan su propia identidad también. Los padres y los adolescentes. El distanciamiento, se produce un distanciamiento entre las generaciones, el choque entre normas del hogar y las del grupo de compañeros del adolescente. Conviene que los padres estimulen a sus hijos para que traigan a sus amigos a casa. Es uno de los consejos que se da. Que traigan a sus hijos, a sus amigos a casa, para que se les conozca y para también evangelizarle, por supuesto que sí. Me acuerdo de mi amigo que era de la iglesia adventista, era otro de los amigos, compañero de curso era él. Pero él comenzó a hablarme de Dios cuando ya había aceptado a Cristo. Pero me invitaba a su casa, y como era adventista el papá de él, me abría algunos libros y comenzaba a evangelizarme a la fe adventista, hablaba acerca del día sábado. Pero esas son las estrategias para evangelizar a los jóvenes, llevarlos a las casas y hablarles del evangelio en las casas. Lo ideal es que los adolescentes evangélicos formen su propio grupo en las escuelas y mantengan normas cristianas. Sé que en algunas escuelas, en algunos liceos, colegios, hay grupos de evangelismo cristiano. Hacen campaña evangelística, hacen culto también en su liceo, en su colegio, en alguna parte. En la universidad también yo sé que hay grupos, Águilas, sé que hay un grupo
en los centros de formación técnica también existen estos grupos, pero ahí están. La fe cristiana está viva, gracias al Señor, por lo menos en estos recintos. No sé si ustedes conocen algunos movimientos cristianos evangélicos que funcionen en las iglesias, en las universidades, en los institutos de formación técnica acá en el sur, hermanos. Profesor, ¿Sí, hermano Vicente? ¿grupos bíblicos cuentan? Águila, yo sé que está Águila en todo Chile. En Valdivia No, también está. profesor, me estoy hablando de lo que usted me acaba de preguntar. Si preguntó acerca de movimientos, Sí, sí. yo pregunto si es que grupos bíblicos como el que quería mencionar, que es de la Universidad Austral, GBUH se llama, si no me equivoco, es un grupo bíblico. No sé si a eso también se refiere con movimiento. Sí, sí, claro, claro, claro. Por supuesto que sí. Es decir, jóvenes que están ganando a otros jóvenes, que son sus pares. La, la naturaleza humana es así, ¿eh? Hay más posibilidades de que se evangelice de manera más eficaz cuando son iguales, son sus pares. De la misma edad, puede ser la misma institución, la misma carrera, la misma profesión, el mismo oficio. Me comentaba una hermana de Temuco, que era estudiante también del Instituto Bíblico, era asistente social o trabajadora social, no sé cómo le denominan ahora, pero ella dijo, confesó, que si no hubiese sido por su colega de trabajo, que también era asistente social, ella no se hubiese convertido al Evangelio, porque ella no escuchaba a nadie que no fuera su par, es decir, su colega o de la misma profesión, o que fuera universitario, o que fuera profesional. Le podía hablar a un familiar, algún amigo, o escuchar una prédica en la calle, ella no escuchaba a nadie, solamente iba a escuchar a alguien que fuera asistente social como ella. Así es la naturaleza humana. Podemos ir, podemos criticarla, que el orgullo, bueno, pero la naturaleza humana es así. Los jóvenes ganando jóvenes, los carpinteros ganando carpinteros, los mapuches ganando mapuches, ¿qué más? Los profesores ganando profesores, y así. Los técnicos jurídicos ganando a otros técnicos jurídicos, y así. Podemos seguir enlistando. Cada uno gana a los que puede. Como estrategia evangelística. En la iglesia tienen que estar todos juntos, unidos, sin preguntar cuál es su oficio o profesión, como ocurrió en la iglesia en el siglo I. Podía ser el que estaba a cargo de una iglesia un esclavo, y un miembro de esa misma congregación podía ser el propio amo. No se preguntaba, se abolieron estas distinciones en una congregación cristiana, pero como método evangelístico es importante considerarlo también. ¿Qué más? Es muy importante que la iglesia local proporcione programas de actividades tanto religiosas como de diversión para los adolescentes. Quiero ver la hora para no pasarme aquí. Está muy bien. La lucha por lograr la autodeterminación. Consejos para esta época de la vida. Para controlar a los hijos adolescentes. No es perjudicial exigir al adolescente que haga algún trabajo útil en la casa y en la comunidad. No, no es perjudicial o contraproducente, por supuesto que no. Hacer la cama, hacer el aseo, pintar la casa, actividades para, para el hogar. A mí me daba flojera cuando me mandaban a limpiar el pasto, me daba mucho tedio. Eh, pero no es perjudicial, no le afecta emocionalmente, solamente la parte de la comodidad. Pero no es perjudicial. La salud mental no depende de recibir todo lo que quieran, ni es importante que los jóvenes reciban inmediatamente todo lo que quieren. No, por supuesto que no. Mi hijo quiere galleta, bebida, ahora, ya, al tiro, me dice. Pero ahí yo le explico, bueno, no sé si entenderá, yo creo que sí, pero en la vida no se puede obtener todo inmediatamente. O sea, se va a demorar algunos años para terminar la enseñanza básica, otros años más para terminar la enseñanza media, otros años más para los estudios superiores, para conseguir un buen trabajo, para casarse, para tener hijos, todo hay que esperar y esperar. Hay que aprender a esperar de muy pequeño. No le va a afectar emocionalmente ni psicológicamente el esperar. Además que no se va a obtener todo lo que uno quiere en la vida. Nadie puede obtener todo lo en la vida. En absoluto, nadie. Alguien dijo que cuando había del César, parece que se decía, que había conquistado todo el mundo, pero después quedó insatisfecho. La metáfora, la imagen que se utilizaba es que había llegado a la cúspide de la montaña y se dio cuenta que allí no hay nada.
Claro, si lo que anda buscando el ser humano es a Dios en el corazón, a Jesucristo, con eso ya se satisface todas las necesidades. Los padres y las escuelas deben darle a conocer sus expectativas también. Los padres deben dar a los jóvenes, o entender a los jóvenes, que podrán luchar con ellos, pero que no pueden triunfar. Puede luchar con los padres, pero no van a triunfar contra los padres. Imposible, son los padres. Tienen más experiencia, tienen el poder adquisitivo, están en la casa de los padres también. Deben saber dónde están sus hijos. Ah, muy importante esto, ¿eh? Donde mis ojos te vean, dicen los antiguos, ¿no? Donde mis ojos te vean. Deben tener control sobre cuáles son los lugares que frecuentan los hijos. Deben darse cuenta de que la disciplina no es mala, pero los adolescentes, la disciplina no debe ser física, sino que los jóvenes la disciplina debe ser privarle de privilegios. ¿Qué privilegios, por ejemplo, se pueden privar a los jóvenes? Como ejercicio de la disciplina, que es muy importante, la disciplina siempre es necesario, fundamental para la vida cristiana, para la formación espiritual también. Pero ¿de qué manera se puede disciplinar a un joven, a un adolescente? Yo creo que si le quitan el internet, ya yo creo que obedece mentir. Eso sería garrafal, ¿eh? Garrafal. El celular, Celular, tablet. el celular, cable, internet, muy bien, ¿eh? Actualmente es así, ¿eh? Antes era salir a jugar a la pelota afuera con sus amigos. Mi pastora eso le decía al hijo. Hoy no sale porque está castigado, se queda encerrado en su casa. Pero ahora ya los jóvenes no salen, sino que están encerrados con el tablet, celular e internet. Bueno, esa es la forma de... El castigo es ir a jugar afuera ahora, profe. Sí. Oye, día, Dios mío, disculpe, estamos hoy día hay muy que bien. pagarle para que vayan afuera a la pelota. Sí. Estamos mal. Yo me acuerdo, hermano Pablo, Sí. yo me acuerdo que antes, en nuestra generación, a nosotros nos colocaban en disciplina por ir a jugar a la pelota. Hoy día hay que pagarle a los jóvenes para que jueguen a la pelota. ¿Cómo ha cambiado el tema? Sí, sí, porque sí. están en la casa. Exactamente. Y todos los problemas que conlleva eso, estar en la vida sedentaria. Hay algunos padres que están matriculando a su hija, me acuerdo, a una iglesia. Hay en Purranque, una hermana, en una escuela de fútbol. Ahí está. No, yo creo que es bueno, sí. Estoy pensando yo a mi hijo después en matricularlo en taekwondo para que aprenda el deporte, pero me da miedo porque después se puede volver fanático del taekwondo. A mí me pasaba, cuando tenía 17 años, yo me imaginaba, era tanto el fanatismo del deporte, hermano, que me imaginaba que en el paraíso íbamos a seguir practicando taekwondo. Algo absurdo, ¿ah? No, por eso me da miedo del deporte, de repente entusiasmar a mi hijo o a algún joven. Se pueden volver fanáticos del deporte, por la obsesión por el deporte. Pero se debe ejercer la disciplina y que sepa que el respeto es un elemento indispensable también del amor. ¿Qué más? Los padres deben ser consecuentes con su vida de fe para mantener la fe del cristiano adolescente, consecuente con su fe. Porque si no ve la casa que los padres practican el cristianismo, entonces va a comenzar a dudar de si realmente vale la pena o no seguir el cristianismo. Debe demostrar en el hogar la práctica del cristianismo, en las oraciones, las devociones privadas, cantar una alabanza, leer la Biblia, escuchar música cristiana, antes de salir a la casa, en el auto, ponerse a orar y salir encomendado con el Señor, todas las actividades siempre relacionadas con Dios, que se viva la fe cristiana en las casas. Preparar a los adolescentes que su fe será criticada. El mundo va a criticar la fe, va a cuestionar la fe. No todos son cristianos, hay algunos que resisten el cristianismo. Y también no se debe ser prejuicioso con la gente incrédula, porque tampoco se le puede decir al joven, los materialistas, los ateos son personas, no son sinceras. Después se va a dar cuenta que son muy sinceros y va a comenzar a tambalear lo que le dicen los padres. Preparar al adolescente que su fe va a ser crítica. Por eso es muy importante acá los libros, los textos de apologética. Y los devocionales privados, muy importante los devocionales privados. Los hijos deben ver que el papá, la mamá se arrodillan, cantan un coro, leen la Biblia y oran al Señor diariamente para conservar, cultivar, fortalecer la fe cristiana, para
Esos son los consejos que dan los consejeros, los consejeros cristianos para conservar la Profe, fe de los adolescentes. Sí, hermano Alexis. yo tengo unos hermanos que su hijo eran buenos para la pelota Sí. y estuvieron a punto de inscribirlo en una escuela de fútbol, pero chocaban con el día domingo, porque comúnmente los partidos son los fines de semana y tenían que viajar a otras ciudades, otras localidades y ocupaban el día domingo. Y al final tomaron la decisión drástica de no incorporarlo a ninguna institución de fútbol. Y los hijos, como eran menores, acataron, ¿no? Gracias al Señor, esos jóvenes hoy en día asisten a la iglesia de manera activa. Yo no sé, porque puede ser que alguno puede ser deportista profesional, porque el deporte también es una profesión, el fútbol, por ejemplo, muy rentable también. Y otra profesión, con el hecho de que no puede asistir el día domingo, pero puede asistir el día semana a la congregación. Matías Fernández, por ejemplo, es cristiano. En Brasil parece que hay varios futbolistas que son cristianos. Yo no sé si siempre fueron cristianos o se convirtieron ya siendo deportistas, pero no necesariamente el deporte, por ejemplo, el fútbol o cualquier otro deporte que ya lo tomen como una profesión, lo pueda alejar de la fe, porque es igual como cualquier otro oficio o profesión solamente. Además que si son cristianos en este mundo de los deportes, si son cristianos, cultivan, fortalecen su fe, tienen la oportunidad de ganar también a personas, sus pares, para la fe cristiana que son parte de ese grupo. No sé si, no creo que sea incompatible el deporte con la fe, hermano. No sé qué dicen ustedes. Yo de forma personal, profe, mi opinión, Sí, yo creo que sí es compatible, es cosa de, bueno, como estudiábamos recién, la edad del adolescente es complicado, pero bueno, tienen que estar los padres muy encima ahí en ese sentido para que el joven pueda seguir en el camino de Cristo. Y yo creo que sí son compatibles, respetando obviamente los horarios, respetando todo las actividades, porque claro, antiguamente no había mucho conocimiento del tema y a los jóvenes se les prohibía muchas cosas, pero con los años se va dando cuenta de que es compatible con las profesiones, incluso hay profesiones, correcto. el mismo tema de la psicología. Tampoco antiguamente se decía que no era compatible que un psicólogo o una psicóloga sea cristiana, entonces hoy en día demuestra que sí es compatible. Y necesario para la consejería pastoral, porque ellos son los que establecen Exactamente. todos los principios y la vida. Mm. Sí, muy bien, perfecto. Bueno, opinamos lo mismo. Si alguien es fundamentalista, ultra fundamentalista, nos crucifica a todos nosotros, que opinamos lo mismo. Muy bien. Vamos a finalizar entonces con una oración, mis estimados hermanos. ¿Alguien más quiere decir algo, no? ¿Nadie más? Muy bien, voy a terminar la grabación.